Dirá usted, oye, profe, ¿y en qué momento usted cambió de escuchar el tipo de música? Es que las músicas también tienen su contexto. Buenas tardes con los que están entrando. ¿Y cuál es el contexto de lo que acabamos de escuchar? La caída del muro de Berlín. ¿Y qué tiene que ver la caída del muro de Berlín con lo que vamos a hacer hoy día? ¿Mm? ¿Qué tiene que ver la caída del muro de Berlín, profe, con lo que vamos a hacer hoy día? Ah, gran pregunta, pues. Gran pregunta, ¿no? Gran pregunta. Gran pregunta. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estrategias. Vamos a hablar de doctrinas geográficas, de pensamientos, de modos de ver la vida, el futuro. Hoy día vamos a tocar qué cosa? La geopolítica. ¿La? La geopolítica, amiguito. ¿Listo? La geopolítica. Muy bien. ¿Listo, amiguito? Entonces, rapidito nomás. Rapidito nomás. Hay que dar inicio, pues. Profesor, se lo escucha bajito. ¿Sí? ¿Me escucha abajo? No, que estoy hablando despacito, René. Ay, ay, ay. O está mal de la voz. No, no, ¿cómo está bien? Mal de la voz, yo estoy muy bien. Ya, Ya, profesor, ya. a ver, a ver, ya. El equipo, el equipo. Ya, ¿me escuchan bien ahora o falta? Volumen, volumen. Estoy arreglando, estoy arreglando. Estoy arreglando, ya, esperen. Ya. Ahora ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Profe, sí, ¿Sí se escucha? sí se escucha. Ya, muy Sí, bien, amigo. profe. Ya está, muy bien. Cualquier cosita, ojo, o me escribes en el chat o en el audio, ¿correcto? Muy bien, amiguito mío. Iniciar, pues. Vamos a iniciar, pues, nuestra última. Ah, no, nos queda todavía la próxima semana, ¿no es cierto? Aunque no, ¿no? La próxima semana. A ver, vamos a ver. Pero aunque nos queda un tema todavía, voy a ver, si no ya para darte tu saludo por Nochebuena. Así pues, no hay, ¿no? No hay, no. Ya bueno, chicos, con ustedes ya será, porque la próxima semana es chau chau. Ya la próxima Santas Horas va a nacer el niño. O sea, voy a nacer. Vas a, discul- Ajá. vas a disculpar la bullita, sino que acá tengo dos pirañitas. Y cuando le he dicho que hay bastantes carapichis, han querido venir a conocerlo, pero le digo, no, no, no lo vayan a Ah, hacer. sí. Qué malo, profesor. Carepichis. Muy bien. A ver, amiguitos. El día de hoy vamos a hablar de una disciplina llamada Geopolítica. geopolítica, ¿no? Y la primera pregunta que nosotros, un segundo, ¿qué ha pasado acá? ¿Qué pasó acá? Un segundo. Y la primera pregunta que yo les puedo hacer a ustedes, ¿no? ¿Qué es la geopolítica? ¿Qué estudia? ¿A qué se dedica la geopolítica? Oye, respondan bien porque aquí están mis sobrinos también aprendiendo. Ya estos mis sobrinos tienen 3, 4 añitos y saben más que ustedes. Así que respondan bien. Ah, Estos niños han pasado el nido sin pagar, por si acaso. Ya, a ver, dígame usted, amiguito, eh, ¿qué es la geopolítica? ¿Qué entendemos por geopolítica? ¿Ah?
¿Quién es el, acá está en el chat, a ver, vamos a ver quién está. Mira, no lo escucho. Mira. Espinosa, ¿ahora me escuchas? Es que estoy en la punta del Huascarán, Espinosa. Se dedica a robar plata en el Congreso de la política. Profe, sí se escucha. Ese no es No, geopolítica, pues hoy. Ese es no es. es una ciencia que apoya los hechos históricos, geográficos y sociológicos, Claro. o sea, Es a la decir, la población, geopolítica al es una territorio, la ciencia. población y el gobierno. Claro, perfecto. La geopolítica, pues, es una ciencia dinámica. Es una ciencia que estudia en el constante devenir histórico de un Estado. Es decir, la geopolítica se constituye en la ciencia que estudia el Estado. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá ciencia que estudia a los, no te Estados. olvides, estados. Es la ciencia que estudia los diferentes estados. Ahora, ¿quién es el máximo representante de la geopolítica? O sea, ¿quién es el papá de la Ah, geopolítica? ya. ¿Quién es el fundador de la geopolítica? A ver, John, yo nada, que yo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Yo estás acordando de tu enamorado? No, nada, yo. ¿cómo se Oye, llama? ¿cuándo va a ser tu examen? ¿El 2020 o el 2050, 60? Profesor, ¿no es Johann Rudolf Forquer? Johan, profe, Johan. Johann. No, no, el padre de la geopolítica es el amigo, así como tu enamorado, Federico Ratzel. Fediro, profe, Fediro. Pedro dice. Fediro. Eso, Se eso mamut. lo hice, eso lo hice para ver cuántos sapos tengo acá. Ya veo que hay varios. Ah, es la típica, profe. Federico dice. Ya, Federico. Federico, ¿está bien? No veo bien, creo. Federico Sí, Ratzel, sí. alemán. Hasta ahí. En su obra Geografía Política, este señor menciona una teoría que es muy controversial y esta teoría pues se llama el espacio vital, que vamos a hablar de ello más adelante. Eso es lo primero. Entonces, ya sabes acerca de Federico Ratz. Él es el padre. Ahora, lo que nos estaba diciendo el alumnito acerca de Rudolf Keglen, ¿quién fue él? Él fue el primero, él fue el primero en usar o en acuñar o en llamar a esta ciencia geopolítica. En llamar a esta ciencia geopolítica, fue el primero. Él bautizó a la obra de Federico Ratzel, Geografía Política, como geopolítica. Y, y este más o menos da a entender pues la influencia que hay dentro del espacio para el desarrollo cultural del hombre, del pueblo, entre otros. ¿Correcto? Eso es la geopolítica. Y cuando hablamos nosotros de geopolítica, pues hablamos de ver nuestro estado. Por ejemplo, vamos aquí, por ejemplo, todo estado, todo estado tiene, para que exista, tiene tres elementos. Bueno, para que nunca te olvides, yo te voy a dar cuatro elementos. El primer elemento que requiere un estado para existir necesita un territorio. Todo estado necesita un territorio. No hay estado sin territorio. Necesitas un territorio. Necesita de un grupo humano, Población la población, y ¿no? gobierno. Necesitas quien lo dirija, para bien o para mal, Gobierno. el gobierno. Y necesita que este pueblo sea obedecido o que el pueblo obedezca a su gobierno o que el gobierno se haga obedecer. En este país, pues, los peruanos no somos obedientes. A excepción de tu profe de geografía, todos los demás son desobedientes. Porque si no, no tendríamos la policía. No habría policía. Y por eso la policía tiene métodos efectivos, o no, quizás, para que el pueblo haga caso al gobierno. Y eso se llama soberanía. Ay, ay, ay. Solo que en nuestro país la soberanía se ha implantado a
patadas. Punto. ¿Listo? Ahí está. A ver, y hablando del territorio peruano, el territorio peruano tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Incluyen los 105 kilómetros de superficie insular y los 4.999 kilómetros de superficie lacustre. Eso, amiguito, es nuestro territorio. Es el medio físico sobre el cual debe ubicarse un Estado. Este territorio, en el caso del Perú, es muy rico. Potencialmente hablando, el territorio peruano es muy rico. Ejemplo, a ver, rápido, responde. A ver, dos riquezas fundamentales que nosotros tenemos en el mar. Rápido. El atún, pe, profe. La pesca. Ya, claro, la riqueza pesquera. Ya, ¿qué más? Ojo, la pesca es la segunda actividad económica que genera más divisas. ¿Cómo te vas a demorar? Sí. De esos peces, ¿cuáles son los más importantes? El atún. El bonito. Las caballas. El salmón. Ay, Dios mío. La La ballena. trucha. A ver, ese asno que dice salmón. Oye, el salmón es de aguas frías. ¿Ya? Ah, profe, entonces hay en nuestro mar, pero no, el salmón no es no hay en el Perú el salmón. El salmón se reproduce en aguas dulces y vive en aguas saladas. Y nosotros no tenemos aguas dulces. O ves salmón en los ríos de la costa. No los vas a ver porque los ríos de la costa no todos los días del año tienen agua. Sí, profe, sí. Les vuelvo a La preguntar. minería también, profesor. ¿Cómo? La minería también. No, estamos en el mar. Usted no salga del mar. Ya. Ya, ¿hay minería en el mar, sí o no? No, ¿Hay profe, yo le minería en estoy el mar, sí o diciendo. no? No. Si hay minería. Usted no ¿Qué hay, conoce. profe? Ustedes no conocen el Perú, pues nos paran robando. La Muchachos. pesca, pe, profe, la pesca. No. Hay minería. ¿Qué hay en el suelo del Zócalo continental? La salitrera. Petróleo. Petróleo. ¿De dónde se saca petróleo? De los tablazos de Piura, de los tablazos de Tumbes. También hay sal. ¿De dónde se saca la sal? Del fondo del mar. Está loco ese pata. Profe, no reniegue. Dios mío. En geopolítica eso se llama realidad nacional. Y esa es una consecuencia, pues, de haber pasado el colegio coimeando a esos malos profesores. Pues. Ay, amigos. Acá. Ya. Mira, y también tenemos el guano de islas, por si acaso. El guano de islas fue el primer recurso explotado en la historia del Perú. Fue el primer recurso explotado en la historia del Perú y tuvo una época. El boom, Sí. ¿sí o no? Sí, profesor. Muchachos. Caray. Ya, entonces no te olvides, ¿ah? Entonces Ya, ya. profe. En la costa, a ver. ¿La costa será o no será rica? Estamos solo en la costa. Sí. A ver, ¿qué recursos minerales sacamos en la costa, encontramos en la costa? A ver, ojo, entiende por recurso natural algo que el hombre lo aprovecha para tener beneficios económicos. Vamos, en la costa. ¿Tiene algo en la costa? Es frutícola, profe. Claro que tiene algo. El fosfato. ¿De dónde se extrae este fosfato para hacer fertilizantes? ¿De dónde se extrae? De Piura. El único yacimiento de fosfato con que cuenta el Perú es Bayóvar. Ese es el único yacimiento de fosfato con que cuenta nuestro país. Bayóvar. Profe, Sí, te escucho. Bayóvar queda en Piura, ¿verdad? Sí, ese es el punto más bajo que tiene el Perú, menos 37 metros bajo el nivel del mar. Ese es el punto más bajo, en Piura. De ahí la empresa brasileña extrae este fosfato y se lo lleva a su país para hacer
altamente productiva sus tierras eriazas que ellos poseen. Bueno, nosotros no necesitamos esas cosas porque el Perú en suelos es rico. Poquitos, pero rico. ¿Y el punto más alto, profe? Es el Huascarán. Desde ahí te estoy haciendo clase. Huascarán. Desde ahí. ¿No crees? Está allá, profe. Tienes que pagar más. Muy bien. Entonces, amiguito, el Perú, en la sierra, se clasifica así, ¿no? La riqueza hidrográfica o hídrica, los glaciares, las lagunas, la riqueza aurífera. A ver, ¿qué entiende usted por término aurífero? ¿Qué es aurífero? ¿Por dentro del agua? No, no. Profe, del oro. Eso, pues, aurífero, estoy hablando de centros mineros de oro. Tienes Cajamarca, tienes La Libertad. Cajamarca es rico en oro y no sé por qué la población es pobre. Cuprífera, la riqueza cuprífera. ¿De qué estamos hablando de riqueza cuprífera? Vamos, te escucho. Ay, Dios mío. Cobre, profe, cobre. El Cobre. hierro, creo, profe. No. Sí, hijo, voy a cobrar, no te preocupes, voy a cobrar. Ajá. Fin de mes, profe. Fin de mes. Ya, el cobre, pues. Ahí tienes, mira, ahí tienes Arequipa, ahí tienes Moquegua, Tacna, ahí tienes Cusco, ahí tienes Apurímac. Observa un mapa, ahí está. No te voy a poder subir un mapa porque... ¿Listo? La riqueza petrolera en la Amazonía. La riqueza forestal en la Amazonía. La riqueza forestal en la Amazonía. La riqueza hidrobiológica no solo es en el mar, es en la Amazonía. Más de 1040 variedades de peces, siendo la más cotizada y la más grande, míralo, la anchoveta. Perdón, me estás contagiando, El paiche. El paiche. Ahí está. El pez más grande. ¿Ves, querido amigo, el país rico donde vives? Y Profe, no fuéramos potencia, profe. claro. Ahí el problema, hijo, es hombre ya. Ahí el problema es humano. Yo, por ejemplo, mira, yo antes de venir para acá, yo acabo de llegar ayer. Obviamente he cumplido con todos los parámetros de sanidad para llegar, la prueba molecular y todo. Bueno, yo no he salido casi nunca de mi casa, así que no tengo ni por qué tener el virus. Y cada cosa que ha entrado a mi casa ha sido la fruta para comer lo ha tenido que pasar por lejía. Y luego un proceso de desinfección con otra. Listo. O sea, que mi casa ha sido rigurosa. Pero en mi casa ha sido una cosa y en la casa de otros otra cosa. Entonces, ¿para qué? Mira, y vi en la noticia, y por eso es que me vine, es que el colegio de médicos, porque son los que se están exponiendo a esto, recomendaron, para evitar que esto se dispare, recomendaron como política de Estado que desde el 22 hasta el 4 de enero nadie salga y nadie entre. Inamovilidad total. Bueno, yo soy un tipo que cree en ellos. Te cuento. Si tú quieres saber de geografía, ¿a quién le vas a preguntar? ¿Quieres saber de geografía? A los profesores de Jorge. Claro. Si tú quieres saber de historia, a la Miss Rosita. Si tú quieres saber de matemática, al maestro Cuadros. ¿Tú me puedes preguntar a mí de matemática? Sí. ¿Te voy a saber responder? No. ¿Qué estarías? Perdiendo tu tiempo. Entonces, sobre el COVID, ¿a quién le tienes que preguntar qué hacer? Dime, sobre el COVID, ¿quién te A los tiene? médicos, profe. Los médicos, pues. ¿El Estado ha hecho caso a los médicos? No. Pero como tú eres inteligente, no salgas desde el 22 hasta el 4. Hazme caso. ¿Sabías tú que existen 4 tipos de COVID? Sí, profesor. ¿Sabías tú que en el Perú Hay desde dos. solo hay 2? ¿Sabías tú que estos 4 tipos de COVID, el principal medio, la principal vía por el cual se comunican son
vía aérea. ¿Sabías tú que el 15 de este mes se han aperturado los vuelos internacionales y exclusivamente hacia los continentes donde estos 4 hay? Europa. ¿Qué significa? Hay 2 que se han adaptado en el Perú y probablemente ya hasta nosotros, pero hay 2 nuevos. Estos 4 es lo que en la segunda ola han puesto de rodillas a Europa. Por esta razón te pido encarecidamente que te cuides. Que te cuides. Por favor. Cuídate bastante. ¿Entiendes? Cuídate un montón. Por más que quieras. Ya, profe, gracias. Con todo el protocolo. Que te digan loco, lo que quieras, es tu vida. Te cuidas tú y cuidas a los demás. No te preocupes por cómo los demás piensan de ti. Preocúpate qué es lo que tú piensas de ti. Ya te pasé la voz. No te quiero ver luego diciendo ahí que murió mi papá, mi perrito. Ya te pasé la voz. Ese es el problema aquí en el Perú. Le han preguntado a los políticos, a los empresarios. Tú como empresario, ¿qué vas a querer cerrar tu negocio? Pues sí. Piérdese. No, pues, profe. Muy bien. Hablando de población, ¿no? Vivimos en un país de 31.236.387 habitantes, según el censo del 22 de octubre del 2017. Y esto, amiguito, es triste. Una población con alto índice de irresponsabilidad. Pero aún así, dentro de todo eso, hay un grupo de personas que sí son responsables y espero tú estés dentro de ese grupo. Y dentro de la población, pues tenemos que conocer qué cosa es potencial, qué cosa es política, qué cosa es poder y qué cosa es realidad nacional. Estas 4 cosas. El gobierno. Bueno, lamentablemente, en este país se ha amado a 2 tipos de presidente. En este país se ha amado a 2 tipos de presidente. El único país donde pone el nombre de lugares, de avenidas en sus ciudades, de ladrones y de asesinos, es el Perú. Por ejemplo, Pizarro. Pizarro. Ahí en Lima, ahí donde vas a comprar algún día ¿no? Ahí donde vas a comprar tu uniforme, ahí por el RIMAC, ahí está. Avenida Pizarro. Puerto Pizarro. Almagro. Alan García. Fujimori. Solo te falta ya para que seas el colmo, buscar un lugar y colocar el nombre de, a ver, Abimael Guzmán. Ya, con eso ya te consagras ya. Pero eso solo ocurre en un país como el nuestro. ¿Y sabes por qué? Por el bajo nivel cultural de nuestras sociedades. Eso es. ¿Cuáles son esos 2 gobiernos por lo cual nosotros hemos gustado? Los ladrones y los dictadores. Dictadores y ladrones. Existe aquí gente que sigue amando a Velasco. ¿Sí? Gente que sigue amando a Velasco. Pero Velasco pudo haber tenido toda la intención de hacer el bien. Pero a los que les dio ese beneficio, si retrocediéramos en el tiempo, Velasco te aseguro que no vuelve a hacer la ley de la reforma agraria. Te lo aseguro, señor. ¿Por qué? Porque la gente no pensó como Velasco. Y eso, ¿cómo se llama? Realidad nacional. O sea, Velasco no sabía la verdadera situación de pobreza intelectual en que vivía la comunidad. Por eso que su reforma fue un fracaso. No porque estaba mal, estaba muy bien, sino a los que le entregaron no sabían por qué de la noche a la mañana de ser pobre pasabas a tener 10, 20 hectáreas, pasabas a tener miles de cabezas de ganado. O sea, se te presentó la Virgencita, pues, en el alto. Y a eso amamos nosotros. Y a los ladrones. ¿Has escuchado a Castañeda, no? ¿Por qué votas
El señor roba, pero hace obra. Roba, pero hace obra. Y ojo, es tan cruel escuchar eso, es tan vergonzoso y aberrante escuchar eso a esa gente, como comparado con esta frase, si es hiriente, te pido disculpas. Igualito, igualito. A ver tu micrófono, por favor. A ver tu micrófono. Mira, esto que roba pero hace obras equivale a esta frase, ¿no? Me violó, pero me hizo feliz. Compáralo en una analogía, los dos son iguales. Pero tú, pues, como hay pobreza intelectual, no vas a juzgar a lo que dice la gente, ¿no? Roba pero hace obra. Pero sí vas a juzgar a este, ¿no? Pero los dos son delitos de la misma magnitud, pero no, solo juzgas lo otro. Ese es el problema en el país. Y la soberanía, ¿no? ¿Cómo se consigue la soberanía? Con educación, con desarrollo cultural, con desarrollo económico. Con eso. Muy bien. Ahora, eso es el Estado. Ahí tienes tú el Estado. Sobre este Estado, ¿no? Y sus elementos, hay muchas características. Hay muchas características. Ahora, pero antes de ver todo eso, vamos aquí. A ver. Vamos aquí. Vamos a hablar de representantes. Vamos a hablar de representantes. ¿Cuáles son esos representantes? Te voy a mencionar a uno. Federico Ratzel. ¿Otra vez? Otra vez. Federico Ratzel. Este señor tiene una obra. ¿Cuál es la obra de Federico Ratzel? Escúchame. Esa obra de Federico Ratzel se llama Geografía política. Muy bien, muy bien. Geografía Política. Muy bien. En esta obra, Geografía Política, él plantea su teoría. ¿Me podrías decir cómo se llama la teoría de Federico Ratzel? ¿Cómo se llama la teoría? Vamos. ¿Cuál es la teoría que plantea Federico Ratzel? Y que muchos historiadores malinforman a los alumnos diciendo que esta teoría fue de Hitler, cuando eso es falso. Hachofer la conoció y fue Hachofer quien le dijo a Hitler que esa teoría la había hecho un alemán, porque Ratzel es alemán. Y él la hizo suya. A ver, ¿cuál es? Espacio vital. Ay. Dios mío, parece que recién están despertando. La teoría del espacio vital. La teoría del espacio vital. Ahora, el amigo Federico Ratzel, hasta ahí va bien y hay que aplaudir. Pero cuando empieza ya él a interpretar las condiciones del espacio vital, comete excesos. Y esos excesos nos ha costado mucho. Por ejemplo, mira lo que decía Ratzel, ¿eh? No te vayas a burlar, ¿eh? Mira lo que decía Ratzel. Para esos caballeros y esas damas que siguen teniendo aquí que el físico importa, que el tamaño importa, que los músculos importa, que los tatuajes importan. Va para ellos mi mensaje. ¿Qué decía Ratzel? Fíjate bien. ¿Qué decía Federico Ratzel? Ahí está. Mira lo que decía Federico Ratzel acerca del espacio vital. El espacio vital.
Ratzel decía, si tu espacio vital es grande, si tu espacio vital es enorme, o sea, si lo tienes grande, decía, mira las características que podías tener. Vamos a hablar de características. Mentalidad positiva. Dime. Mentalidad positiva. ¿Qué características debe tener un espacio vital? Mentalidad positiva. Ay, 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 carambas. Mentalidad positiva y progresista. Ah, ¿qué Alto más? desarrollo económico también, profesor. Ah, y lo que escaseamos como país. Este es el pensamiento típico. Este es, a ver, ¿ya? A ver, mentalidad positiva, progresista. Allá. ¿Esto qué forma? Esto forma un estado que da miedo. Ahí está. Poderoso. Miren, jóvenes, mi sobrino cómo llora al ver que ustedes no saben responder. Dios mío, dice, ¿qué futuro que me espera? Respondan bien, por favor. Respondan bien. ¿Ya? ¿Ves? Ya se calma cuando responden bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de un estado poderoso, hace creer en el cerebro de nuestra población, hace creer en el cerebro de nuestra población, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que para ser fuerte o para ser poderoso necesitas tener un territorio enorme. Entonces ahí la pregunta, ¿qué es un espacio vital? ¿Qué es un espacio vital? ¿Qué entendemos por espacio vital? ¿A qué llamamos espacio vital? ¿Vamos? ¿Qué es un espacio vital? Es un medio que requiere todo organismo vivo para su autosuficiencia. Eso es un espacio vital. Medio ambiente que requiere todo ser vivo para su autosuficiencia. Y ahí hay dos interpretaciones en este instante. Cuando sale, se creía que solo el espacio vital era físico. Lo tenías que tocar, lo tenías que ver, lo tenías que sentir y su influencia era muy importante. Hoy día es necesario un espacio vital. Ya no. Por ejemplo, mira, nosotros ahora estamos en un ambiente virtual. ¿Necesitas tener un lugar exclusivo para escuchar clases? No. Si quieres, yo apago esto, me voy con el celular a pasear por la calle, igual me vas a escuchar. A mostrarte todo el paisaje maravilloso, me vas a escuchar. ¿Me entiendes? Y ahí surge dos concepciones, ¿no? Dos puntos de vista, a los que les beneficia, como a mí, y a los que les perjudica. Y si tú me preguntas a mí, ¿esto está bien? Esto está excelente. Para lo mejor que le ha podido pasar al Perú es la pandemia. Pero ahora pregúntale a los que los perjudica. Y es que en la vida vas a encontrar ese tipo de concepto, al igual que acá. Muy bien. Ahora, ¿qué países, a ver, qué países, amiguito, qué países llevaron a la práctica lo que decía Ratzel? Alemania, profe. No, 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 no. Alemania quiso. No es que no pudo, sino no lo dejaron. Entre no poder y no dejar, ojo, a veces los maestros usamos ciertas palabritas y tergiversamos el contexto histórico. Aquí está. Sí, sí, te debe recordar. Ahí te. ¿Has escuchado hablar de él? La ONU también, ¿verdad? No, 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 no. La, Estamos, esto que estás viendo acá es antes de las
Esto es antes del surgimiento de la ONU. O sea, ahí luego, pero no me saquen de la idea. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Vamos por partes. ¿Correcto? Poquito a poquito. La ONU tiene algo que ver, sí, pero no en el concepto geopolítico del pasado, sino en el del presente. Pero vamos acá. Ejemplo. A ver, a ver. Yugoslavia. Yo te pregunto. ¿Me podrías decir cuál de estos tres existe hasta hoy? Con ese nombre. ¿Cuál de esos tres? La URSS. USA, Estados Unidos. Estados Unidos. La Ninguno. URSS, profe. No. Ninguno. Ya ninguno, pues. Ninguno, pues. No, nada que ya ninguno. Ninguno. No existe. O en todo caso, dime, pues, ¿qué hay? Ahora, pero vamos, antes de ir ahí, venga acá. Profe, ¿y cómo se llegó a hacer esos estados, profe? Por ¿Qué medio se utilizó? la guerra. La guerra. O sea, y muchos hoy día siguen conociendo que, y probablemente hasta yo, que el único proceso, la única manera de someter al otro es a través de la violencia, las guerras. Y es por eso que florecieron las Fuerzas Armadas. Mira, vamos por partes. Primero, hubo épocas donde quien tenía el mejor ejército Ganaba. decidía el curso de la guerra. Ejemplos, los romanos. Ejemplo, los persas. Ejemplo, los incas. Pero ese dominio de las fuerzas, cuanto más hombres tenía hasta la Edad Media, duró la guerra de las cruzadas, lo he visto. Pero en algún instante eso llegó a su fin. Profe, Sí, ¿los persas de qué país eran? persa, en la zona de Sí. Siria, en la zona de Siria está. Mm. Entonces, mira, el ejército, a inicios de la Edad Fuerza Moderna, naval. claro, a inicios de la Edad Moderna había hambre, había miseria, y cuando la crisis oprime al hombre, el hombre se vuelve muy hábil. Por eso es importante los golpes en la vida. Y cuanto más te golpee la vida, más hábil, más diestro vas a ser. ¿Qué hizo lo que hicieron los árabes? Bloquearon económicamente Europa. Para la gente que vive entonces, dirías, qué salvaje, qué malo. Pero los obligaron a explorar por lugares o por mundos desconocidos. Y en ese proceso llegaron al paraíso, Perú, y se hicieron potencia. Llegaron el lujo a decir esta frase. Carlos V decía, en mis dominios el sol nunca se oculta. Ah, y hacía alusión al Perú. ¿Y por qué no se ocultaba? Porque era rico. ¿Y cuál era ese símbolo de la riqueza? Oro. Oro. Y ahí llega el fin del poder terrestre. Inicia Naval también. el poder naval. Inicia el poder naval. ¿Tenías tu ejército? Sí, pero era más importante el mar. Y en ese contexto yo tengo ejemplos. Y en ese contexto, hijo, yo tengo ejemplos. Un ejemplo, un solo ejemplo. Ya, uno. Chile toda la vida ha querido ser dueño de Perú. Ha querido expandirse su espacio vital. Si tú ves Chile, al sur, la Antártida, y tú sabes que desde el 12 de diciembre de 1959, el mundo se unió y prohibió a cualquier país hacer cualquier tipo de extracción de la Antártida. Así que Chile se fregó hacia el sur. Hacia el este está Argentina, y los argentinos odian a Chile. Hacia el oeste está el Océano Pacífico. Pero este Océano Pacífico que está en Chile es el sector pobre. O sea, Chile
de los 4 lugares o de las 4 direcciones hacia donde tiene que ir para crecer, 3 no pueden. Solo le quedó uno, el norte. Y ahí puso su objetivo. Bolivia y Perú. Por eso que el primer intento fue en 1821, 1839, y el último gran intento en 1879, donde nos agarraron a patadas. Pero ahí entiendo. ¿Por qué? Cuando Francia, cuando Inglaterra ofreció ayuda a Chile, la primera ayuda que hizo Chile, que hizo Inglaterra fue fortalecer su marina. Fortalecer su marina. Ahí quédate con la idea. Y luego su ejército, pero primero su marina. ¿Sabes qué decían los peruanos? ¿Y sabe qué dicen los historiadores? Eso hacían porque el mundo pensaba que el Perú tenía la mejor marina del mundo. Pero si nos vamos, y que eso es lógico, que es creíble, pero vámonos a las fuentes. La marina de Chile tenía acorazados, barcos de acero. Perú también, solo que esos acorazados, esos cañones, eran de madera, como el Huáscar. Ahora te pregunto, ¿y por qué lo primero que hizo fue mejorar la marina chilena, los ingleses? Porque en esas épocas, quien dominaba el mar decidía el curso de una guerra. Esa es la razón, eso es la estrategia política. En ese entonces, quien dominaba el mar decidía el curso de una guerra. ¿Por qué crees que ya no continuó hacia Bolivia? ¿Por qué crees que no continuó a expropiar tierras de Bolivia, solo se quedó en la costa? Porque su objetivo era otro. ¿Cómo debilitaba a los ejércitos del Perú y de Bolivia en la costa? Bombardeando desde el mar. Y luego venía el ejército a rematar. Esa es la verdadera razón. Esa es la verdadera razón. Y no como dicen los demás, no, que Perú tenía la mejor marina. No quiero faltar el respeto a nadie, pero desde el punto de vista geopolítico, esta es una visión geopolítica. Ahora, siguiendo ese mismo caso, Estados Unidos. Como Estados Unidos sabía, y fue Taller, un geopolítico militar norteamericano, que dijo eso, que anunció eso, ¿qué crees que hizo Argentina? Perdón, Argentina, digo Estados Unidos. Como sabe que la principal amenaza está en Asia, bueno, estaba en Asia, entonces cerca de esas tierras de Asia había islas, Estados Unidos se expropia, como las islas de Hawái. ¿Y por qué se expropia? Para que Hawái sea un ENCA norteamericano de Fuerzas Armadas. Como en esa época el concepto de que quien entraba en el mar te sacaba la mugre, entonces para evitar el avance de la marina, en Hawái se construye su centro Pearl Harbor. Y si ya te digo Pearl Harbor, ya se debe medir a la cabeza, 1, ¿qué pasó en las guerras? 2, ¿qué llega a su fin? ¿Y qué inicia? ¿Qué pasó en Pearl Harbor? A ver. Por favor. No la escuché, profe. ¿Qué pasó en Pearl Harbor? A ver, dime, ¿qué pasó en Pearl Harbor? Profe, creo que es de cuando atacaron una base estadounidense, motivo por el cual bombardearon Japón. Sí, ¿no? Tienes idea. Entonces, tu primera tarea que tienes este fin de semana es ver la película Pearl Harbor. ¿Por qué? ¿Por qué atacaron Pearl Harbor? Porque querían quitar el bloqueo que tenía Estados Unidos en el Pacífico para convertirlo vulnerable. ¿Por qué? Porque ya te decía, pues, que hablábamos de poder. Pero, profe, ¿cómo llegaron a Pearl Harbor? Si por mar era imposible, había radares.
Por tierra, imposible, está alejado. ¿Cómo llegaron a Pearl Harbor? A ver, te escucho. ¿Cómo llegó Japón a atacar Pearl Harbor? En avión. Entonces, ¿hablamos de quién? Hablamos del fin del poder naval y el inicio De poder aéreo. Aéreo. desde el punto de vista geopolítico, eso significa. Ya tú habla con tu profe de historia, te va a contar cuánto, ya yo no me meto, pero en el fondo, desde el punto de vista político es eso. ¿Listo? Claro, claro, muy bien, Durán. Entonces, con lo que hizo Japón en Pearl Harbor, obligó a Estados Unidos a entrar a la guerra. Japón era aliado de Alemania, por si acaso. Lo obligó a entrar a la guerra. Y cuando entró a la guerra, lo primero que hizo Estados Unidos ya sabía esto, pero Japón lo llevó en la práctica. O sea, el primer gran asalto aéreo y el primer gran inicio de que el poder aéreo debe decidir el curso de una guerra lo hizo Japón, pero Estados Unidos ya lo tenía porque enviaba a sus pilotos y sus aviones a luchar en el frente ayudando a Gran Bretaña. ¿Y qué crees que hizo? Vas a ver en la película, buscó a los mejores pilotos y les dijo que iban a ir a una misión secreta. Una misión secreta es, no sabes a dónde vas, no sabes si vas a volver, y las medallas nunca los entregas, llegan a las familias. Eso sabían, pero lo que no sabían los pilotos es qué llevaban. Cuando atacaron a Japón, ¿qué llevaron? La bomba atómica. Y Japón quedó puesto de rodillas, quedó en ruinas. ¿Qué hizo Estados Unidos? Si Japón usó el poder aéreo, ¿qué usó Estados Unidos? El poder aéreo y la tecnología. Y la tecnología hizo colapsar. Qué pena, ¿no? Qué pena. Lo de Japón. Entonces, conoces eso. ¿Listo? Ahí está. Entonces, te estoy hablando de una época en donde, pues, para ser grande, fuerte, tenías que matar. A Chile le dijeron que si quiere ser dueño de Perú tenía que hacernos la guerra, sí o sí, no había otro camino. Y que USA, Yugoslavia existieron a punta de balazos. Y eso lo decía Ratzel. Para ser fuerte, tu espacio tiene que ser grande. Si tú quieres tener mentalidad positiva, tu casa tiene que ser enorme. Profe, ¿y qué pasa si yo vivo en un cuartucho de 5x5? Vas a ser pobre intelectualmente. Y en ese intento, ¿quién crees que entró al ruedo? Aparece Alemania. Ahora, ¿por qué tuvieron éxito los demás y por qué Alemania no tuvo éxito? Es que los demás pues se agarraron a golpes con estados pequeños y que no tenían aliados, le metían su golpe y listo, ven para acá. Pero Alemania, ¿con quién se metió? Se metió con los grandes, con los grandes. ¿Me entiendes? Es como que si tú quieres saber leyes y te pongas a discutir de leyes con un abogado, vas a estar perdido. Por más que creas saber, ahí está, Alemania. Y en ese intento, Alemania perdió. Porque Alemania quería llevar a la práctica lo que había dicho Ratzel en su tercer rey con Hitler, pero no lo logró. Al final, ¿cómo terminó? La URSS y USA se repartieron Alemania. Alemania Oriental y Alemania Occidental. Y se acabó el problema. Eso es en un concepto. Ahora, hasta ahí, el único camino que se conocía es la guerra, es la violencia, es agarrar a golpes a otro para adueñarte tú. O sea, la ley del más fuerte. Imagínate si un Estado poderoso, grande, tenía esa mentalidad. Vamos a ver un Estado como el de tu enamorado, pequeñito. ¿Y qué pasaba si tenías un espacio chiquitito, un espacio vital pequeño? Te convertías en lo opuesto. Un espacio pequeño aquí
¿Qué características tiene? Primera característica. 1. Mentalidad negativa. Ajá, así es. Lo que encuentras en tu casa, pues. Yo todavía recuerdo cuando yo, bueno, tenía 17 años, 18 años, aquí en mi pueblo donde estoy hoy día. En ese entonces estaba lleno de hacendados, pues, latifundistas, la élite, pues. Y cuando se me preguntaban, yo decía, quiero ser universitario, quiero ser San Martín. ¿Y sabes qué me decían ellos? Me decían esto, yo que tengo dinero, he dado la mejor educación a mis hijos y no han podido. Tú, pues, que eres hijo de campesino, ¿qué vas a poder? O sea, ya ahí nomás ya lo veías cómo eran ellos y cómo que te contagiaban, ¿no? Cuando algún día vengas a esta tierra, aquí la gente me quiere. Ayer no les pude saludar por lo de la pandemia, solo de lejos. Fue un momento crítico, triste para mí. Normalmente yo llego, la plaza está a 2 cuadras, llego a las 7 de la mañana y estoy llegando a mi casa a mediodía. En el camino me encuentro con el perro, con el gato y saludar. ¿Viste, amiguito? Yo demostré aquí en mi pueblo que lo que decían esos hombres no servía. Lo hacían porque pues sus hijos se habían frustrado. No porque los hijos de otros sean frustrados o fracasados, por culpa no sé de quién, nosotros vayamos a hacer lo mismo. No fue así. Y lo mismo te digo yo. Ahí está. Tienes que cambiar de mentalidad. Y para cambiar a ser policía, lo primero que tienes que hacer es creer que vas a ser policía. Comportarte como policía. Andar como policía. Te la tienes que creer. Y punto. No hay otro camino. Yo me la creo que soy el mejor de geografía. Punto. Y si algún geógrafo viene, debatimos y debatimos. Si yo veo que él tiene cosas nuevas, disculpe, maestro. Muchísimas gracias, me acaba de enseñar. No me voy derrotado, me voy aprendiendo. Me voy aprendiendo. Yo he tenido la oportunidad de encontrarme con alumnos que sí saben, señor, y que me han enseñado. Pero también me he encontrado con otros alumnos, puro piraña. Ahí está. Ojo, ser pobres económica y culturalmente. Tener un estado débil. Yo te pregunto, así se creía, hasta antes de 1950. ¿Quién demostró que Ratzel estaba equivocado? ¿Me podrías decir quién demostró o qué país demostró que lo que decía Ratzel era un error? Vamos pues, amiguito. Tú sabes. Claro que sabes. Yo quiero que usted me diga qué país Japón. Japón. Vamos a ver lo que marca la La computadora. Guerra Fría, profe. Yo he dicho qué país. Japón, profe, está bien. Japón demostró que no necesita ser grande para ser poderoso. Demostró chiquito, pero poderoso. Lo bueno viene en frasco pequeño. Eso, amigo mío. Eso, amiguito. Y nunca te olvides. Y nunca te olvides de eso. Eso demostró pues Japón. Pero ¿cómo llegó a esa conclusión Japón? ¿Cómo llegó?
¿Cómo se llegaba a hacer un Estado fuerte? Por eso que hoy día existe la URSS, no, solo queda Rusia. Existe USA, no, Yugoslavia peor, ha sido borrado del mapa. Al menos los otros, hijo, quedan como un Estado. Rusia o Estados Unidos, los demás, Yugoslavia está, ahí está Grecia, perdón, ahí está Croacia, ahí está Bosnia, Herzegovina, Montenegro, Macedonia. Ahí está. Y otros Estados Unidos. Así que no te olvides, pero ¿cómo lo logró? Los otros, ¿cómo lo lograban? A través de las guerras. A ver. Sí, pues, pero para llegar a la economía y a la industria han tenido que haber hecho algo, porque no de la noche a la mañana no va a haber plata. O de la noche a la mañana, no, pues, tiene que haber un proceso. Y aquí está, ¿no? Dos medios usaron ellos. Organismos internacionales. ¿Es el internet del profe o es mío? ¿Cómo, hijito? ¿Me escuchas? ¿Qué ha pasado? Como que no lo escuché, profe. No sé si se fue su internet o se fue el mío, creo. No sé. Yo sigo hablando. ¿Me escuchan los demás? Los demás, repórtense. Sí, está bien, profe. Sí, escucha, profe, profe. normal. Todo Ya. normal. ¿Listo? Sí, ¿Usted tiene inteligencia? Sí. ¿Usted tiene inteligencia? Sí. ¿Tiene disciplina? Bueno, sí. eso lo sabe usted. Por ejemplo, hablando de potencial, Raymond Manco. Raymond Manco. ¿Tuvo potencial para ser un monstruo en el fútbol? ¿Sí o no? Sí, pero Sí. no tuvo disciplina. Listo, listo. El finado Cuquín Flores, un monstruo con la pelota. El mismo Cueva, Cristian Cueva. Entonces, si tú no te la crees, pues hijo, ¿ves, amiguito? Te pregunto, ¿eso no es o no es fundamental la disciplina? ¿Mm? ¿Eso no es? La respuesta es Sí, profe. sí, pues sí. ¿Estás entendiendo que la disciplina es importante en la vida? Y tú como policía lo tienes que saber. Antes tú salías a los 6 meses, te graduabas de policía. Al año. Hoy día creo sales 2, 3 años. ¿Y por qué? Porque muchos de esos policías que han salido a la calle nunca mostraron disciplina, nunca mostraron responsabilidad. Y ahí está. Y según Japón, esto, amiguito, ¿a qué te lleva? A un triunfo. ¿Esto a qué te lleva? A conseguir qué cosa? Tu El sueño. triunfo Poder. ¿Qué poder? Poder económico, económico y poder. cultural. Ahora, oye, profe, y ahí viene lo que dijo el alumnito, la ONU. Profe, ¿y cómo ahora metemos a otros países? Ahora existe algo que tú debes conocer. ¿Qué cosa existe? La integración. Puedes hablar de integración económica, de integración política, de integración cultural, qué sé yo, política, qué sé yo. ¿Y quién lo promueve? El órgano que surge después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU. Después que apareció la ONU, ¿se siguió dominando a otros estados? Sí. ¿A punta de patadas? No. ¿A punta de balazos? No. Solo en algunos estados salvajes como África y Asia. Hoy día,
¿Cómo se dominan los estados? A través del poder económico. Cuando llegan, ya no te botan de tu casa, ya no, se adueñan de tu aparato económico. Chile, por ejemplo. Voy a pararme un ratito, por favor. Chile, por ejemplo. Chile. Toda su vida Chile ha querido ser dueño del Perú. Llegó hasta la guerra, pero llegó a hacernos la guerra y donde nos descalabró en lo más ínfimo de nuestro ser. Han pasado tantos años y el Perú sigue en esa misma situación. No hemos tenido la capacidad de enfrentarnos a un verdadero enemigo que es el COVID. Y los políticos lo único que han hecho es sacar provecho, es descalabrar más el Perú. Cuando yo vi esta situación política, recordé pues los inicios de la República. Y eso es triste, amiguito. Y eso es triste. Para los hombres viejos como yo, que conocen algo y saben que no hemos aprendido nada. Y te aseguro que si Chile nos hace la guerra hoy día, nos vuelve a ganar. Todo vuelve a ser lo mismo. Buscarías un hombre viejo que sea héroe, como Bolognesi y como Grau, y mandarías como carne de cañón a los jóvenes, y sin armas, como lo hicieron en aquella época. No hemos aprendido, el peruano no aprende. Por eso esta segunda pandemia que va a llegar, te va a dar de alma. Anda haciendo tu fosa común. Pero hoy día Chile es dueño del Perú. Ah, profe, entonces no va a haber guerra. No, porque ya la guerra no es el mecanismo para dominar a otro pueblo. Japón nos dio el camino. Hoy Chile es dueño del Perú. Profe, ¿y en qué momento hubo guerra que no estuve yo presente? No, profe, no nos han invitado. Es que, hijo, desde que apareció la ONU, la guerra más fuerte ha sido Vietnam. Y hubo un contexto de zona entre la guerra y la paz, entre la violencia y la integración. Eso es lo que un alumnito llamó la Guerra Fría. Y en ese contexto apareció esa música que te he puesto en inicio, pidiendo paz, pidiendo paz. Es hora de dialogar. Y ahí, un peruano que es amado en el mundo y no conocido en el Perú, que ha salvado a muchos países de Europa, que llevó al fin de la Guerra Fría. Pero aquí en el Perú no nos pudo ayudar. Y no porque no podía, sino que jamás nos dejamos que nos ayude. Fue secretario general de las Naciones Unidas entre 1982 y 1992. ¿De quién estoy hablando? A ver. ¿De quién estoy hablando? ¡Te escucho! ¿De quién estoy hablando? Peruano, profe. Pero bueno, pues sí. Pérez de Cuellar, creo. Así es. ¿Cómo me vas a poner Martin Luther King? Es Pérez de Cuellar. Así que cómprese su biografía. El libro es su autobiografía. Y ahí está. ¿Y cómo Chile hoy es dueño de Perú? Con su poder económico. ¿Quién le abrió las puertas? Fujimori. Le vendió todo. Le vendió todo. En 1994, aquí en mi distrito, a 1 hora de camino, se ubica la hidroeléctrica del Cañón del Pato. Era el foco económico para 2 tipos de trabajo. Para los jóvenes de aquí, ibas a trabajar cerca. Y para la gente que no trabajaba, pero comercializaba. ¿Pero qué pasó? Llegó el señor Fujimori, lo privatizó. Y lo primero que hizo la empresa, votar a todos. De 8.000, de 9.000 habitantes que había en ese entonces aquí en mi pueblo, llegamos a 1.614 habitantes. Ahora entiende la razón de ser yo un anti-fujimorista. Que aquí en mi pueblo hay un montón de fujimoristas. Ojo. Lamentablemente la ignorancia los lleva a ellos. Yo te hablo con conocimiento de causa por lo que él ha hecho en mi pueblo. Si bien es cierto, ha beneficiado
con la venta de empresas a muchas, ¿no? Pero aquí en mi país, aquí en mi distrito ha perjudicado. Ujú. Ha perjudicado. Hubo otras formas de vender y asegurar los puestos de trabajo para peruanos, pero él no. Él dijo que se votase todos. Y él quitó la libertad, los derechos laborales, el señor Fujimori, para los fujimoristas. Entonces, ¿cómo Chile se ha adueñado de todo el Perú? A través del poder económico. Medicinas, Inca Farma, Mifarma, Boticas FASA, dueño de los puertos, dueño del aeropuerto, dueño de Machu Picchu, dueño de los supermercados, dueño de la luz. O sea, estamos consumiendo la luz y Chile es el que gana. Ahí está. Lo único que falta para que Chile nos tenga en jaque es el agua. Que cualquier día también se lo regalan. Porque no se les vendió, se lo regaló. El regalo más grande fue lo que hizo con Entel Perú, hoy Telefónica. Y es el que no quiere pagar sus 3.000 millones de soles que tiene como deuda al Estado, ¿no? Ahí está. Muy bien, amiguito. ¿Listo? Hoy es el poder económico, hoy es la integración. Hoy tú, por ejemplo, ¿por qué la agroexportación ha crecido tanto? 500% en los últimos 20 años. Porque el Perú ha firmado TLC con Estados Unidos, TLC con la Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Que tú puedes llevar tu producto y no pagar ni un sol de impuestos. ¿Qué significa? Que si tu producto vale 10, los 10 es para ti. Solo descuentas tu transporte. ¿Sí? Por eso es que la agroexportación ha crecido un montón. Que has ido a Estados Unidos, le has puesto una dinamita en la cabeza, maldito, cómprame, ¿no? Has ido a Países Bajos, a Holanda, le has mandado a un piraña de tu barrio, anda, amenázalo para que nos compre, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Integración. Y eso está de moda. Por eso hablamos de marketing, de negocio internacional y muchas cosas más. Y cuando hablamos nosotros de integración, ya descansé, y cuando hablamos nosotros de integración, tenemos la integración de carácter mundial, a nivel mundial. Se llama mundial cuando se llama mundial cuando se tiene países de diferentes continentes. ¿Listo? A ver, a nivel mundial, ¿qué organismos a nivel mundial formamos parte de los siguientes organismos? A ver cuáles son. La ONU. La ONU. La ONU. La ONU. La OEA. No. En la OEA solo hay países americanos. No hay, en la ONU hay países de América, hay países de Asia, hay países de Europa, hasta países de Marte hay. Ya, que abarca países de otros continentes. Vamos. Vamos. A ver, ¿dónde? APEC. Ay, algo bueno. La APEC. ¿Qué más? ONU, APEC, ¿qué más? ¿No hay más? La Organización Internacional. El Tratado Antártico. Antártico. Ahí está. ¿Y? ¿Listo? Tratado de Libre Comercio. Ay. De esto, tu futuro está aquí, hijo. Defiéndelo, por favor. Continental.
A ver, ¿quién está aquí? ¿A quién hablamos aquí? ¿De quién? OEA, Ajá, 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 Estados ajá. Americanos. Ahí está. A ver, ¿a quién encontramos? ¿A quién encontramos aquí aparte de la DI? Acá está, mira, mira, tu futuro. Alianza del Pacífico 2000. Alianza del, Pacífico. la Alianza del Pacífico. Ahí está, la Alianza del Pacífico, amiguito lindo. ¿Listo? Y finalmente, ¿qué tenemos? Los organismos de carácter Regional, local. regional, regional, Carácter regionales, regional o local. Regional o local. ¿Cuáles son? Ahí está la CAN, ahí está la UNASUR, ahí está, ¿quién más? Falta uno. La CAN, la UNASUR, la OTCA. La OTCA. Ahí está todos estos. ¿Listo? ¿Listo? Muy bien, amiguitos. Ahí está, ¿ves? pero Ahora, ya hablamos de Ratzel. ¿De quién falta hablar ahora? ¿De quién falta hablar? Vamos a hablar aquí de Rudolf Kejeljen. Cuando hablamos de Rudolf Kejeljen, hablamos pues de un sueco que concibe al Estado como un organismo vivo. ¿Cuál es su obra de este señor? La obra de este señor es el Estado como forma de vida. Y en esta obra, el Estado como forma de vida, él concibe al Estado como un organismo vivo. Como un organismo vivo. Un organismo que nace, crece, da origen a otros estados y se reproduce. Por ejemplo, yo soy un organismo. Este es mi cuerpo. Para un estado, ¿cuál será su cuerpo? ¿Cuál es el cuerpo para un estado? Territorio. territorio. Su territorio. Un cuerpo tiene un corazón. ¿Y cuál será el corazón para un estado? La capital. La capital. Entonces, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón del Perú? Lima. Lima. Luego, el corazón y el cuerpo y el corazón, a través de las venas y las arterias se comunican. ¿Listo? ¿Cómo se comunica la capital con el territorio? Con las regiones, A o través de sea, los ríos, de las Los carreteras, caminos. los caminos, muy bien. Para que un cuerpo camine, necesita de sus extremidades. Para que un país camine, ¿qué necesita? ¿Qué necesita para que un país camine? ¿Qué necesita? Los recursos, profe. Ahí está entonces. Ahora, todo estado, ¿cómo desaparece un estado? O sea, la desaparición, el fin de un estado. Desaparece de tres maneras. Desaparecen uno por amalgamación. ¿Qué es amalgamación? Cuando dos países con problemas comunes se juntan, lo que pasó en Estados Unidos. Otro, colonización. Cuando un país tiene mayor desarrollo cultural como otro. Y lo que pasó en el Perú, ¿no? La violencia. Cuando se usa la violencia. ¿Listo? Ahora, sobre las raíces, sobre las bases de ese estado extinto,
ese estado desaparecido, en las bases de ellos, ¿a quién tenemos? A los núcleos geohistóricos. ¿Qué es un núcleo geohistórico? O sea, son las capitales, son los corazones de antiguos estados. Y aquí en el Perú, ¿qué núcleos geohistóricos tenemos? A ver, si me ayudas. Ancash, Ayacucho. Ancash, Ayacucho. Ayacucho. ¿Quién más? Arequipa. Cusco y Lima. Uno también. No. También Puno, también Puno. Ancash, Chavín, el primer estado panperuano, Chavín. Ayacucho, Huari. Cusco, los incas. Lima, Reyes. Reinato. Reyes. Reinato. el virreinato. ¿Estamos o no estamos? Ahí están nuestros núcleos. Ahí están nuestros núcleos geohistóricos. Ujú. Muy bien. Ahí están nuestros núcleos geohistóricos. Ahora sí. Partes de un estado. Según la geopolítica. Todo estado, según la geopolítica, tiene 4 partes. A ver, ¿cuál es la primera? A ver, ¿qué es la realidad nacional? ¿Qué es la realidad nacional? La realidad nacional, amiguito, es el proceso mediante el cual es el momento actual, es el presente. Vivimos en crisis económica, crisis de sanidad, crisis política, crisis social, la delincuencia. La realidad nacional sirve para qué? Para medir. Y es que en verdad, el país, o sea, necesitamos un sastre. Necesitamos un sastre, dirás tú, profe, para poder coser, ¿no? Mira, y te pregunto, cuando tú has hecho tu baile de promoción en inicial, te pusieron tu traje, luego terminaste primaria, y en primaria, pues, ¿te colocaron el mismo traje de inicial o te mandaron a hacer otro? Otro nuevo. Obvio, pues, ¿por qué? Porque has evolucionado. Cuando llegaste a 5º año, hiciste tu baile de promoción que utilizaste el de primaria. No. Y cuando te gradúes como policía, ¿vas a usar el mismo traje de secundaria? No. No. ¿Por qué, amiguito? ¿Por qué? Porque cambia, porque evoluciona. Y la sociedad también. Y la sociedad también. Y no te ofendas, ¿ah? Pero eso de los policías, de más policías en la calle, yo tengo como más o menos 12 años dictando acá, y hijo mío, yo siempre he dicho que ustedes no son la solución. Ustedes no son la solución. ¿Te duela o no? Y lo dije desde el primer día que llegué acá. El único camino era la educación. ¿Y por qué, profe? Porque desde el primer año que se dio esta política de Estado de más policías en la calle para estar más seguros, yo me siento más inseguro. Y te voy a contar una triste historia que me ha sucedido en el camino a llegar aquí a mi tierra. Salimos a las 7 de la noche con el auto y de pronto, en la Panamericana, ya para entrar a Ancash por Chasquitambo, nos para un amigo tuyo. ¿Y sabes qué nos dijo este amigo tuyo? De que como a partir de las 12 de la noche y toque de queda no podíamos andar. En todo el camino, ¿sabes cuánto de plata le quitó la policía al conductor del carro? Como 500 soles.
de la comisaría de Chasquitambo. ¿Cómo se llama eso, hijo? ¿Necesidad? Soborno. Corrupción. Corrupción. ¿Viste, hijo? Corrupción. ¿Eres la solución? No. No. Qué pena. Qué pena. Te digo yo. Bueno, no bajé, uno porque estaba mi esposa y mi hijo a mi costado. Y había niños y no los quería incomodar. Pero qué pena. Y probablemente haya sido quizás un alumno mío. Que es lo triste, ¿no? Sería lo triste. Qué pena. Pero Ese bueno, bajado. pero bueno, hijo. Pero estoy aquí. Para hombres como yo, el dinero es lo de menos. Pero estoy aquí. Pero te cuento, me ha pasado a mí. ¿Mm? Los conductores no ganan mucho, pero bueno, ahí está. Eso es, y eso es algo triste. Y si te he ofendido, perdóname de corazón, pues estoy contando algo que me ha sucedido. Y probablemente a todo aquel que aquí ha manejado carro le ha pasado. Aparte, esa es la realidad. Aquí vamos. Conociendo la realidad, viene algo. La política nacional. ¿Qué hacer con esos malos policías? Es más, ¿qué hacer con esos malos policías? Una política nacional. Cuando ha pasado todo ese escándalo de la policía que desconozco mucho, que se han ido al retiro general, ¿no? Todos han salido a hablar. Bueno, no podría opinar porque desconozco ese tema. La política nacional. Y aquí estás tú. Perdón. El potencial nacional. ¿Cuál es tu potencial, hemos dicho? Tu juventud. Tu potencial, amiguito, es tu juventud. No te olvides. La juventud es corta. La vejez es larga. Aprovecha ahora que tienes fuerza. No solo de voluntad, sino una fuerza emotiva. ¿Listo? Eso, amiguito, eso es el potencial. Ese es tu potencial, tu juventud. Y finalmente, el poder. Para formar parte, para formar parte, para formar parte del potencial, pues la pregunta es, ¿mm? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Las Fuerzas Armadas. Acá está. ¿Dónde están las Fuerzas Armadas? ¿Dónde está la guerra? Acá no. Las Fuerzas Armadas. La Marina, la Fuerza Aérea, el Ejército, entre otros. Y finalmente, ya para ir terminando, también tenemos partes de un Estado. No sé, normal, como sea, ¿no? Partes de un Estado. A ver. Según la geopolítica, ¿cuáles son las partes de un Estado? Vamos, los escucho. Uno es el GEAR, GEARTLA. Dos, el GINTER,
las fronteras, Heerland, Hinterland, fronteras, ¿qué más? Las comunicaciones. El Highland, las vías de... ¿Algo más falta? ¿Sí? El núcleo de... Listo. A ver, amigos, ¿a qué llamamos Heerland? El Heerland es el núcleo vital. Es el corazón de un estado. Es la ciudad de mayor desarrollo económico. Es la ciudad de mayor desarrollo político, el que concentra absolutamente todo. Ahora, antes era el principal centro de irradiación cultural. Hoy día ya no es. Hoy, por ejemplo, yo no necesito estar en Lima para hacer la clase. Estoy aquí en mi tierra. Y de acá voy a hacer la clase. ¿Viste? O sea, el Internet ha colapsado. O sea, gracias al Internet va a haber grandes cambios. Y estos cambios probablemente ni tú ni yo lo vayamos a leer, o en todo caso en artículos de periódico debe salir, ¿no? Si tú ves algo así, lo tomas foto y luego, profe, mira, esto he leído, ¿no? Y me comentas. ¿Qué es el Hinterland? ¿A qué llamamos nosotros Hinterland? El Hinterland, pues, es el espacio en crecimiento. Es el espacio en crecimiento. Las fronteras, esto se asegura con tratados. Ahí está. Estos se aseguran pues con tratados. Y para que un tratado tenga validez, dígame usted, ¿quién tiene que aprobar el tratado? A ver, en el chat o en el micrófono. Para que un tratado tenga validez, a ver, vamos. ¿Quién tiene que aprobar el tratado para que tenga validez? No te olvides que una frontera también es un instrumento de seguridad nacional. A ver, vamos, rápido. Vamos, para que un tratado tenga validez, ¿quién tiene que aprobar? Estamos hablando de tratado fronterizo. A ver, vamos. Presidente, profe, presidente. El presidente. ¿Alguien dice otra cosa? Ambas partes tienen que estar de acuerdo para que firmen. Pero pero ojo, para que se supone que para firmar ya eso ha estado correcto. El Poder Legislativo es el que aprueba las leyes. El Congreso lo tiene que aprobar. Correcto. Bonita respuesta. Una respuesta con estilo. El Poder Legislativo. Ahí está. Es el Congreso. Si no, no vale. Y tenemos tratados pues con Ecuador, tratados pues con Colombia, tratados con Brasil. Bolivia. Por ejemplo, con Colombia tenemos el punto boreal, que es Loreto. Con Chile tenemos el punto austral, que es Tacna. Con Bolivia tenemos el punto oriental, que es Madre de Dios. Y con el mar tenemos el punto occidental, que es Loreto. Así que el punto boreal Loreto, el punto sur Tacna, el punto oriental Madre de Dios y el punto occidental Piura. Piura es Punta Balcones. Madre de Dios es confluencia entre los ríos Quédate y Madre de Dios. Talhuac del río Huepi es Loreto y Punto Concordia es Tacna. Ahí está. Y cuando hablamos de las vías de comunicación, cuando hablamos del Highland es el punto más alto del territorio peruano. A ver, ¿cuál es el Highland peruano? Vamos. A ver. El Huascarán. El Huascarán, la cordillera de los Andes. 6.768 metros. Ajá.
Ay, ¿A qué caramba. le? Ese está muy bien, está muy bien. Te ganaste tu ¿Esto quién no lo va a saber, profe, de primaria? mira qué bonito, mira qué bonita. Obvio, pues, hijo, no hay conocimientos, hijo, que ya a esta edad ustedes no lo necesitan, porque lo han debido adquirir, pero sin embargo, cuando pregunto, a veces o no escuchan o no quieren responder y tengo que volver a repetir. Cuando hablamos de vías de comunicación, cuando hablamos de vías de comunicación, tenemos los aéreos, Terrestres, Marítimos, los acuáticos. En los acuáticos está marítimos, está fluviales y lacustres. Fluviales y lacustres. ¿Listo? Muy bien, amiguitos. Muy bien. ¿Listo? ¿Qué es el núcleo de cohesión? ¿A qué llamamos núcleo de cohesión? Es la zona eje. O es el eje central de un estado. Listo, amiguitos. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿cuál es el eje central, profe, del Estado? Ya, ahí está. Muy bonita pregunta. El eje central de un estado ¿y qué vía comunica a ellos? ¿Y qué vía hay aquí? Aquí tenemos carretera central, su verdadero nombre es Federico Basadre. No, ahí está, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿en qué año se publicó la geopolítica, profesor? El año no es exacto, pero como institución, Un aproximado. ¿te acuerdas que Velasco crea el CAEN, Centro de Altos Estudios Militares? Hoy se llama CAEN, Centro de Altos Estudios Nacionales. Es el órgano. Velasco. Con Velasco se da eso. ¿Listo? Con Velasco se da. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Vamos. Profe, Dime. ¿qué quiere decir espacio en crecimiento? Que, o sea, que poco a poco va creciendo, ¿o cómo así? No. Es tu territorio. El espacio en crecimiento es tu territorio. Todo el Perú que tú conoces, eso es nuestro espacio, ¿no? El espacio peruano tiene 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Eso es nuestro espacio de crecimiento. Así lo llaman tradicionalmente. Muy bien. No habiendo preguntas. Usted pregúnteme, profe. Acá están las preguntas, pues. Espera. Beca de pichi. Profe, ha viajado a su tierra. ¿Cómo, hijita? Ha viajado a su tierra a pasar Navidad. Sí, niña. Como toda la vida. Profe, ¿dónde es usted? Ancash. De Ancash. Ancash. Ay. ¿Frío, profe, o nada? Sí, frío. Por eso está medio con la gripe, creo. Así es. Listo. Para ir terminando, amiguito, termina 13:50 rapidito nomás. A ver, la 1, ¿cuál es? Vamos. La 1. ¿Cuál es la 1? Vamos. La E. La E. profe. No.
Las fronteras vivas, La E, profe. ¿no? Ay, chuma. A Un ver, instrumento de seguridad nacional. estoy hablando yo de frontera viva, o sea, donde hay tráfico comercial y todo. ¿Ya? Dos. La dos, ¿cuál sería la dos? La profe, la Ah, muy bien. La tres. Desde el punto de vista geopolítico, Territorio. un elemento de La la B, profe, la B. Territorio. el territorio, ¿no? El territorio. Ujú. 4. De acuerdo con la teoría fundada en el estudio del geógrafo Ratzel, ¿cómo se concibe al espacio vital? La C, profe. ¿Alguien más? La C. Sí. Claro. Muchos países, mucha población a veces cuando no tiene su espacio vital, lucha. Antes pues hablabas de guerras, hoy ya no se puede hablar de guerras, ¿no? Aunque puede existir aún Israel-Jordania, creo, Israel-Palestina, ¿no? Los países de Afganistán, los países de Asia Meridional o Asia Menor, tenemos los países africanos, ¿no? O sea, todavía están en esos países, ¿no? 5. Todo Estado tiene los siguientes elementos básicos: realidad, potencial, poder y política. Desde el punto de vista, ¿qué punto de vista? La C. La C. Desde el punto de vista geopolítico. Político. 6. Según la geopolítica, indicar cuál es un elemento del Estado. ¿Vamos? La B, D. la B, la B. La B. Así es la realidad, es el poder, es la política y es el potencial nacional. Esos son los elementos del Estado. 7. Federico Ratzel, en su concepción geopolítica, ligó de manera explícita la evolución cultural de una nación. ¿Con qué? Su expansión territorial. Claro, decía, si lo tienes grande vas a dar miedo. Si lo tienes chiquito vas a dar pena. ¿Quién demostró que no era así? Que el tamaño no importa. ¿Lo demostró quién? ¿Quién lo demostró? Japón. No, pues hijo, Japón Japón es el país pues que demostró todo ello. ¿Listo? Muy bien. 8. Sueco, para quien el Estado es como un organismo. La B. Ratzel. ¿Ratzel? No, la C, profe. Como un organismo cuyo cuerpo es su territorio. La C, Rudolf Hegel. La C, profe. Es Rudolf Hegel. Claro. 8C, como tú, cabrito. 9. Rudolf Hegel utilizó la palabra geopolítica para dar a entender qué cosa. Vamos. ¿Cuál sería la respuesta en la 9? La A. La influencia de la política en el territorio. Muy bien. Vamos. ¿Alguien más? La E. La E. La C, profe. Claro. Tape. ¿Por qué crees que cuando Alemania estaba en plena guerra mundial, Rusia esperó a Alemania en Moscú? Lo esperó en Moscú. Tú dirás, oh, tal loco, ¿cómo? Y lo esperó, y los alemanes, pues, como no conocían el clima, justo en invierno, duermen, y cuando despierte, al día siguiente, Berlín estaba nevando. Ya veían las bayonetas de los rusos matando, descuartizando a Alemania. Realmente quien derrotó a Hitler fue el clima. Fue el clima. Cáceres, por ejemplo, los chilenos, ¿a dónde se lo llevó Cáceres? ¿A dónde se lo llevó Cáceres? Al Valle del Mantaro. Valle del Mantaro. Claro. ¿Quién sacó la mugre a todos sus soldados? El clima. Ticlio. 10 es el conjunto de recursos materiales y humanos que pueden ser utilizados por el Estado para lograr y preservar el bienestar y seguridad
A ver. ¿Cuál sería la 10? El hinterland, profe. El poder. Materiales y humanos. Ese es el Potencial nacional. potencial. Vamos, ¿no? 11. Los estudios geopolíticos vinculan los aspectos con las decisiones políticas. A ver, ¿qué aspectos influyen en la decisión política? Locales. Los geográficos. Claro. Los geográficos. Muy bien. 12. ¿Cuáles son los elementos que dan existencia al Estado? A ver, eso hemos visto. La E. La B. Territorio, población, gobierno. Así es. No te dicen desde el punto de vista geopolítico. 13. ¿Cuál es la 13? ¿Cuál es la 13? La E, realidad. ¿Cuál es la 14? La A, ¿no? Ah. La 14 es la A. ¿Listo? Tómale foto, haga su captura. Ya está, profe. 15. ¿Cuál no es un organismo especializado de la ONU? La OTAN. Pues. UNESCO, IT, OMS, FAOS. OTAN no. El que está en crisis hoy día. 12. Núcleos geohistóricos. Ahí están. Ancash, Ayacucho, Cusco, falta Lima, ¿no? Pero la Lima virreinal. 16. 17. El espacio en crecimiento. ¿Cómo lo llamamos? Hinterland. El hinterland. 18. La zona este. Vital. Claro, el núcleo vital. 19. El Nevado Huascarán. ¿Qué cosa es? El Highland. Pues. Es el Highland. ¿Listo? Tome foto rápido para terminar. ¿Listo? El núcleo vital del Perú, Lima. Los puntos extremos del Perú, Madre de Dios, Piura, Loreto y Tacna. La institución que surgió como consecuencia de las guerras mundiales, ahí está la C. No es un país miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, es Alemania. Tratado de Cooperación Amazónica, no tiene nada que ver Paraguay. Y la 25, pues, la letra D. Profe, retroceda, por favor. Profe, la pantalla. Muy bien, querido amiguito. Muchísimas gracias. Cuídese mucho. Gracias, profesor. Cuídese. Gracias, profe. Cuídate. Un saludo a cada uno. Profe. Gracias, profe. Disfruta de tu tierra, profe. Así es, así va a ser. Gracias a ustedes. Lo máximo, profe. Listo, amiguito. Chau, chau. Chao, profe. Cuídate. Chao, profe. Dios le bendiga. Cuídese, Chao, profe. Hasta la próxima.